la llegada, que por cierto lo repitieron luego para atacar Irak, la llegada de una cubana al puerto de Nueva York, y ella denunciaba el maltrato, llegaba toda golpeada y decía que era víctima del maltrato de los españoles. Recordemos que en la primera invasión a Irak, cuando Irak toma Kuwait, la primera invasión a Irak, parte de la opinión pública, el manejo de la opinión pública fue utilizar a una muchacha kuwaití para decir que había sido violada, que había sido, y ella describía cómo el ejército iraquí estaba destruyendo el hospital donde estaba vaciando, ¿cómo se llama? Donde ponen a los bebés recién nacidos. La incubadora. La incubadora, vaciaban la incubadora y sacaban a los niños y los tiraban muertos. Después se demostró que esa muchacha vivía en Estados Unidos y era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí hicieron algo parecido ya en el año 97, más o menos, comienzo del 98, en William Randolph Hearst. Además de eso, empezó a hacer toda una propaganda. Recuerdo, la historia recoge que él manda a un ilustrador a que ilustre la guerra, la crueldad de los españoles en contra de... Y cuando él llega le manda una información y le dice, bueno, es que yo no estoy viendo aquí que estas cosas estén pasando. Y le dice, tú coloca las ilustraciones que yo pongo la guerra. Así más o menos se fue construyendo la opinión pública en Estados Unidos para apoyar. Y posteriormente, entonces, cuando se toma la decisión de invadir Cuba, colocan el barco el Maine, que los cubanos sostienen, cuando ellos describen la historia de eso, que ese era un barco lleno de negros, precisamente para poder bombardearlo y que no les diera dolor a los que manejaban ese país en ese momento, ¿no? Y bueno, le atribuyeron esa acción al ejército español. En el caso de Guatemala con Jacobo Arbenz también se creó toda una matriz de opinión que manejó el propio presidente de los Estados Unidos, indicando que ese era un gobierno comunista que estaba en riesgo y los intereses de la United Fruit Company eran los que estaban en riesgo en ese momento y por eso derrocan, lo presionaron al punto que se tuvo que ir del país Jacobo Arbenz. Eso es una realidad que se ha vivido a través de los medios de comunicación, pero además tenemos que irnos ya a este momento histórico, el ALBA. Hoy lo vivíamos, ahí están unas supuestas elecciones en Honduras que en realidad no son elecciones ni son nada porque no hay un Estado de Derecho en Honduras, no hay en realidad legitimidad ni legalidad para convocar un proceso electoral y menos de presidencia de la República. Y por supuesto las bases militares en Colombia y la cuarta flota rondando el Caribe y el Atlántico Sur y no podemos dejar por fuera toda la agresión contra Venezuela, contra Ecuador, contra Nicaragua y Bolivia incluso, que estuvo al borde de un golpe de Estado el año pasado y que si no actúa la UNASUR con fortaleza, pues tal vez Evo Morales no estaría allí o habría un conflicto de dimensiones impredecibles en Bolivia. Sí, yo creo que el nacimiento de la Revolución Bolivariana ha traído una serie de cambios en el continente, eso es innegable. Incluso aquellos gobiernos que son más de centro izquierda, digamos, quién sabe si ni siquiera hubieran podido llegar al gobierno en sus países. Recordemos cuando Allende fue ganador en las elecciones del año 70, septiembre del 70, el modelo chileno en esa época era, si tú no ganabas con más de la mitad, tú no eras presidente automáticamente, sino que el Congreso era el que tomaba la decisión. Estados Unidos, con Kissinger a la cabeza, empezó a hacer todos los movimientos para evitar que el candidato, si no recuerdo, Tomic, el del demócrata cristiano, no le diera el apoyo, no aceptara, digamos, que la gente votara, que en el Congreso se designara al candidato que más votos obtuvo. Sin embargo, él no aceptó, pero ahí empezó. ¿Y qué decía Kissinger 3 años después? Cuando empezaron toda la desestabilización que hubo en Chile durante los 3 años de la Unidad Popular. Siempre dijeron que Chile no era un país rico en energía, como máximo tenía el cobre, pero el problema que ellos tenían era el ejemplo. Había que acabar y extirpar de Sudamérica el ejemplo. Posteriormente, por cierto, a Kissinger le dieron el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Supuestamente por los acuerdos con China posteriormente. Pero en todo caso vemos que también, y Maurice Bishop lo dice en ese pequeño video, él dice, lo que pasa es que no sé si el público lo pudo leer porque en eso entró una barra que tapaba algo, él decía allí que lo que no pueden permitir es el ejemplo que una pequeña isla, un pequeño territorio pueda darle al mundo, ¿no? De justicia, de salud para su pueblo. Entonces vemos que también, yo al inicio de mi intervención inicial tenía que ver con el tema de los recursos y el poderío económico. Entonces, bueno, Venezuela, que tiene
los recursos económicos, sobre todo hoy en día la energía, el petróleo, más seguro que puede tener Estados Unidos. Porque México ya cada día tiene menos, ¿no? México ya hoy creo que no produce ni siquiera suficiente para su consumo interno, o en todo caso está en ese orden. Venezuela, además de tener petróleo, ríos, etcétera, se constituyó en un ejemplo para el continente, que además venía en el mismo camino de Salvador Allende y la Unidad Popular, que fue llegar al poder por la vía de las elecciones burguesas, es decir, a través del procedimiento burgués de acceso al poder que hasta ahora estaba determinado, pudo llegar al gobierno, no al poder, al gobierno. Hugo Chávez Frías en esa época y se constituyó en presidente, y desde ahí lanzó una revolución democrática, proceso constituyente que ha venido siendo ejemplo en América Latina. El año pasado el presidente decía, o a comienzos de este año, no lo recuerdo, él hablaba de una nueva doctrina constitucional que se estaba desarrollando en América Latina, que es la constituyente, claro, los procesos constituyentes. Y que precisamente fue razón aparente del golpe de Estado en Honduras. Claro, ahí vemos que Venezuela comienza en el 99, posteriormente en paralelo más o menos Bolivia-Ecuador. Bolivia empezó antes, sin embargo Ecuador terminó primero, ¿no? Pero en todo caso esos dos países. Y Honduras comenzó a plantearse esa posibilidad que precisamente solo era una consulta inicial, no es como acá, por ejemplo, o en estos tres países que yo nombraba antes, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que los presidentes prometieron convocar a una constituyente y lo hicieron una vez que ganaron las elecciones. En este caso incluso se estaba haciendo una consulta para saber si la gente quería que se convocara una constituyente. Incluso una cuarta urna que hoy hubiese estado la cuarta allí urna, presente, así es, para que se decidiera legítimamente, para que el pueblo tomara la decisión si quería o no ir a un proceso constituyente. Y tú sabes que curiosamente en algún momento Micheletti, hace varios años atrás, en algún momento también habló de transformación de la constitución hondureña. Pero sería, ¿no?, para la anexión, ¿verdad? No, seguramente para echar aún más atrás. Claro. Recordemos que incluso la constitución de Honduras, de Panamá, del año 1904, ya establecía la posibilidad de que Estados Unidos invadiera en caso tal de que no se respetaran los acuerdos que tenían que ver con el canal. Claro. Ya en la Constitución de Panamá ya lo decía. Sí. Claro, y además en el caso de Honduras se presentaba, si se quiere, para ese orgullo extraño de las agresiones, la cuestión que era el epicentro precisamente de la Escuela de las Américas, donde ha salido la mayor fábrica de asesinos para todo lo que es precisamente nuestro continente. Unas analogías ahí que tienen que ver con este planteamiento. Fíjate cómo antes de lanzar los misiles, cómo antes de lanzar las armas propiamente, ¿no?, viene precisamente esa acción de la llamada opinión pública, entre comillas, o opinión publicada. O sea, cómo precisamente sueltan, y será una constante permanente en todos los procesos de injerencia, el accionar de las empresas de comunicación como un elemento constante. Es decir, que no se sienta, ¿no?, que es una agresión, para que la agresión tenga sentido. Es decir, que parezca que es el dominio de la democracia, ¿no?, para que se acepte con sutileza o que se acepte con docilidad, ¿no?, lo que es precisamente la agresión. Fíjate que eso tiene que ver, además tiene que ver con el manejo, y además hay que verlo así, con el manejo de un aparato productivo, y lo que posteriormente crearon, siempre en la doctrina liberal, la famosa gobernabilidad, que es uno de los parámetros. En el caso de Bolivia, fue muy curioso, y es muy curioso aún hoy, cómo toda la doctrina de lo que es el pensamiento político liberal se expresó con absoluta claridad. Todo lo que era precisamente la doctrina, por ejemplo, de los dotados de razón. O sea, los dotados de razón son, por supuesto, los blancos, ¿no?, que fueron a las universidades y son los que tienen la razón, y que son los demás los que tienen más posibilidad de tener votos, ¿no? Porque la gente cree que el derecho, por ejemplo, que la ciudadanía es una cuestión donde todo el mundo podía ejercer el voto, pero resulta que, bueno, leer la propia Constitución norteamericana en su letra original para ver si el voto de los negros existía, o si precisamente se le reconocía como apenas una parte del resto de ser humano que podría ser el resto de las personas. Es las decir, mujeres incluso. Las mujeres, que no existían ni siquiera dentro del esquema. Entonces, el apropiarse de conceptos como democracia, ¿no? Entonces, eso nos permitiría entender, por ejemplo, por qué los misiles, a pesar de que hay un proceso de efervescencia en América Latina, ustedes dijeron algunos puntos, las constituyentes, ¿no?, las constituyentes como procesos de refundación de los países. Bueno, eso se podía permitir en donde era el sitio de control precisamente de Centroamérica, como sería, por ejemplo, Honduras, donde se refugió Posada Carriles después de precisamente salir de Panamá.
donde precisamente fue refugiado, precisamente en casa de uno de los dueños de las corporaciones de medios de comunicación de ese país. O sea, podía ser permitido. Entonces, de alguna manera, ese proceso estaba planteado, pero lo que resulta más interesante es que nos podría llevar a entender por qué la satanización permanente, por ejemplo, sobre Venezuela. ¿Por qué pretender decapitar a Venezuela en un proceso como el latinoamericano? ¿Cuál es la procura? ¿Cuál es la búsqueda que tiene precisamente enfilar las baterías precisamente sobre un proceso como Venezuela, el impacto que ellos supondrían precisamente en un caso como nuestro continente? Sí, yo creo que, insisto, está el elemento de los recursos naturales y está este elemento de ejemplo. Y creo que para explicar la idea del ejemplo, lo que veníamos diciendo, en el Chile de esa década, de esos días, de esos años, del 70 al 73, ¿cuál era el ejemplo? La posibilidad de llegar por vía democrática a la toma del poder y plantear la vía chilena al socialismo en esa época. Y que reivindicaba además con una visión marxista de esa revolución, ¿no? En el caso venezolano, creo, en los tiempos que corren, tiene que ver con eso que decía antes, los procesos constituyentes. Cada día que se hable en constituyente en América Latina, en otros países, estoy seguro que Estados Unidos va a actuar mucho más rápido de lo que ha actuado hasta el momento, ¿no? El ejemplo de Honduras que señalábamos antes, es evidente que había que extirpar esa posibilidad para Centroamérica. Eso debilita incluso la posibilidad que avance el gobierno del FMLN en El Salvador o de Mauricio Funes a la cabeza de ese gobierno. Debilita esa posibilidad de profundizar en los cambios allí. Vemos cómo se reactivan además toda la cantidad de bases militares, que no es solo la de Palmerola en Honduras, porque recordemos que Estados Unidos con la salida de la independencia, por utilizar ese término, del Canal de Panamá, la recuperación de Panamá de ese territorio, también significó la salida del Comando del Sur de Panamá. ¿Dónde instalarlo? Han estado buscando dónde instalarlo desde esa época. Lo instalaron algo en Miami, pero como que no les ha resultado. Luego instalaron en Ecuador la base de Manta, pero no era suficiente. Y hemos visto que también hay un elemento común entre el retiro de la base de Manta de Ecuador por decisión soberana del presidente Correa y del gobierno ecuatoriano, y lo que tú señalabas de Honduras, que se estaba revisando el uso de la base. ¿Qué ha dicho Estados Unidos luego del golpe de Estado que ellos no habían participado? Sin embargo, después admitieron que sí habían participado cuando habían llevado a Celaya, aterrizó inicialmente antes de llevarlo para Costa Rica. Me imagino que en ese momento estaban decidiendo hacia dónde lo lanzaban, ¿no? Estarían hablando con el presidente de Costa Rica para que lo recibiera, más allá de todo la actuación que allí se montó sobre cómo había sido la cosa, ¿no? Después se demostró. Y Estados Unidos también decía sobre Honduras, y esto lo digo para hablar ahora de Colombia, también decía que esas no eran bases militares de ellos, que ahí ejerce la soberanía Honduras. También ha dicho varias veces eso. ¿Qué podemos pensar de estas 7 bases que luego de la salida de la base militar de Estados Unidos ahí en Manta, Estados Unidos decide, y que aún es peor? Porque si uno mira algún mapa, en Colombia hay 9 bases militares aéreas, bases militares aéreas, que ya existen, es decir, más allá de las 7 que ellos están diciendo, pero en todo caso al menos hay 7. Y como ya todo el mundo, 9, y como ya todo el mundo sabe, la base militar es toda Colombia, claro, porque el acuerdo te lleva hasta que los aeropuertos civiles se puedan convertir en militares. Entonces, hasta las pistas de los narcotraficantes, seguro. Así es. Entonces tenemos todos estos elementos donde yo sí creo que el epicentro, aun cuando yo no le doy, yo no creo que sea el único elemento. El epicentro de un proceso de transformación que ha significado un ejemplo para que los pueblos se atrevan. Ahí lo decía, lo vamos a ver, bueno, no me adelanto algo que vamos a ver de Fidel referido a la picúa, ¿no? Entonces no me adelanto para que lo veamos, pero creo que eso explica algo de lo que estamos diciendo, que tiene que ver, el ejemplo significa que los pueblos dicen, sí podemos hacerlo. Y mientras tanto Estados Unidos ya hay números que hablan de más de 1 millón de civiles muertos, asesinados en Irak. Más de 1 millón. Sí. Bueno, no, y además creo que Mauricio da en la clave, pareciera que Venezuela es la locomotora que arrastra este tren popular. Y además, lo decía el propio Lula en algún momento, él trata